día le vamos a meter con un poco de fisiología respiratoria. Vamos a abarcar todo lo que enseña el doctor Méndez en su diapositiva, sobre todo lo que es respiratorio, ya que ya vimos endocrinología y también está grabado para los que quieran ver. Entonces vamos a ver un poco de lo que es todo lo que es el sistema respiratorio, su fisiología, tanto la difusión como las concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono, su saturación, las vías nerviosas, y vamos a intentar ver un poco de lo que es la espirometría, porque también es muy preguntado los valores espirométricos al momento de un examen. ¿Ok? Y bueno, comenzamos. Esta parte de acá básicamente explica un poco de anatomía del aparato respiratorio, cómo sucede la respiración, las funciones, por ejemplo, que es la ventilación pulmonar, difusión de oxígeno y dióxido de carbono en los alvéolos y la sangre, y el transporte de oxígeno y dióxido de carbono también en la sangre, pero a los líquidos corporales, y la regulación de la ventilación. Como podemos ver en la fisiología de la respiración, vamos a tener 4 acontecimientos funcionales, según lo que remarca el doctor, que es la ventilación pulmonar, que es el flujo de aire que entra y sale en cada respiración, una difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alveolos y la sangre, y el transporte de oxígeno y dióxido de carbono que se da desde la sangre y los líquidos corporales hacia las células, gracias a quién, a la hemoglobina, ¿no? Vamos a ver un poco de la regulación de la ventilación. Esto ya es un poco, lo vamos a pasar para irnos a las cosas importantes, que es la mecánica de la ventilación. Excepto a las demás personas, listo. ¿Qué es de la inspiración y la expiración? Los músculos. ¿Cuáles son los músculos que usamos para inspirar, chicos? ¿Cuáles son los músculos inspiratorios que usamos para inspirar? Son 4. ¿De acuerdo? Los intercostales. Los intercostales, pero ¿cuáles intercostales? ¿Externo o interno? ¿Qué intercostal? ¿Externos? Externos, exacto. Después, ¿cuáles más tenemos? Los escalenos, el flocerrato y el esternocleidomastoideo, acuérdense de eso. Luego tenemos los músculos que son los expiratorios que vamos a usar para poder expirar de una forma forzada. Por ejemplo, ustedes traten de botar aire en su casa de una forma forzada y van a sentir que están haciendo fuerza a nivel del abdomen, porque ese es un músculo expiratorio, que es el recto del abdomen. El otro músculo expiratorio, aparte del recto del abdomen, tenemos los intercostales, pero en su porción interna, en su porción interna. Entonces, eso como un poco de, para entrar y hacer énfasis en esto, que no es tan importante porque no es tan preguntado, pero eso para recapitular los intercostales, la inspiración y la expiración gracias a los músculos. Muy bien. Mecánica de la ventilación pulmonar, ok, esto sí es preguntado. Aquí digamos hay un poco de debate, porque si se dan cuenta acá para el doctor en la inspiración es menos 7 centímetros de agua, en la presión pleural y en el Guyton es menos 7.5. ¿Ok? Pero ahorita vamos a ver, vamos a tratar de explicarlo mejor dibujándolo. Perfecto. Ya. No vamos a seguir admitiendo a las personas. Ya. Primero, para poder entender esto hay que entender un principio, para poder entender todo lo que es el proceso de la respiración. Bueno, acá vamos a tener 2 compartimientos, un compartimiento A y un compartimiento B. Aquí hay mucho soluto, hay una alta concentración de soluto, hay demasiados solutos, o sea que hay un gran gradiente de concentración acá. Aquí hay un pequeño gradiente, solamente hay pocos solutos. Si yo abro una abertura en este espacio, ¿a dónde va a tender a ir al soluto? ¿Al espacio de mayor concentración o al espacio de menor concentración? ¿A cuál? Al de menor concentración. Exactamente, va a ir al espacio de menor concentración. ¿Por qué? ¿Con qué fin? Con el fin de igualar presiones. Siempre tengan en cuenta eso, que donde hay mayor concentración, un ejemplo, ahorita estamos con solutos, por ejemplo, sodio, potasio, lo que sea. Si está en mayor concentración en el espacio A y en el espacio B hay menor concentración, el soluto va a tender a ir al lugar donde haya menos concentración. ¿Con qué fin? Con el fin de igualar las concentraciones. ¿Ok? Eso es un principio básico que tienen que saber. Porque los solutos se mueven por gradientes de concentración. ¿Ok? Ahora vámonos a un ejemplo con los gases. Por ejemplo, una garrafa.
que hay una garrafa de gas, piensen que es una garrafa, ¿eh? ¿Dónde hay mayor presión de gas? O sea, el gas que hacemos para cocinar, que ocupamos para cocinar. ¿Dónde hay mayor presión de gas? ¿Dentro de la garrafa o en la misma atmósfera, que es el exterior? ¿Dónde hay más presión de Dentro gas? de la garrafa. Exacto, dentro de la garrafa. Hay un gradiente de presión enorme en esta garrafa de gas. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo abro la tapa de la garrafa? ¿A dónde va a tender a ir el gas? Al lugar de menor Bueno, concentración. Al lugar de menor presión. ¿Por qué? Porque en la atmósfera la presión del gas es cero. En cambio acá la presión es alta, es mayor en la garrafa. En la garrafa la presión es mayor y en la atmósfera la presión de este gas es cero. Entonces, ¿cuál es el lugar de menor presión? ¿La atmósfera o la garrafa? ¿Cuál es el lugar de menor presión? ¿Atmósfera o la garrafa? la atmósfera, La atmósfera. ¿Y cuál es el lugar de mayor presión? ¿La garrafa o la atmósfera? ¿Cuál es el lugar de mayor presión? la garrafa. La garrafa. Entonces, con este principio que pusimos del soluto, que ya vimos acá, este es el lugar de mayor presión, que es la garrafa, y este es el lugar de menor presión, que es la atmósfera. Si yo abro la garrafa, abro la tapa, ¿a dónde va a tender a ir el gas? Al ambiente, a A la la- atmósfera, A la atmósfera, muy bien. ¿Por qué tiende a ir a la atmósfera? porque hay menor presión afuera que en la garrafa. Exacto. Entonces, ¿con qué fin hace eso? Con el fin de igualar presiones. Con ese fin lo hace, con el fin de igualar presiones. ¿Se entendió este concepto básico? ¿Sí? Bueno, espero que lo hayan entendido. Ese es el concepto más básico para poder entender. Muy bien. Ahora usemos el mismo ejemplo, pero ahora con el alveolo. Muy bien. Este alveolo de acá y tenemos la atmósfera. Muy bien. La presión de la atmósfera es de 0 centímetros de agua. Siempre 0 centímetros de agua. Muy bien. Ahora, para que ingrese aire en la inspiración al alveolo, tendría que ser la presión en el alveolo positiva, negativa o igual a la atmósfera. ¿Cómo tendría que ser la presión? ¿Positiva, negativa Negativa. o igual a la alveolo? Negativa. ¿Por qué Negativa. negativa? Porque tiene que aumentar el volumen. Para que pueda ingresar porque es más positiva afuera. Exacto, y porque hay menor presión en el alveolo. Tiene que ser negativo el alveolo. Tiene que ser en menos 1 centímetro de agua. ¿Por qué negativo? Porque ¿cuál es mayor? ¿0 o menos 1? ¿Cuál es mayor? ¿0 o menos 1? 0. 0. 0 es mayor. Entonces es el lugar de mayor presión. ¿Y cuál es el lugar de menor presión? El alveolo. El El alveolo alveolo. menos 1. Entonces, por lógica sabemos que los gases van de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Por lo tanto, el gas va a tender a ir de la atmósfera al alveolo, porque este está negativo, es una presión negativa, es menor, es el lugar de menor presión. Es por eso básicamente que el gas va a ir de la atmósfera al alveolo. Muy bien. La presión de la atmósfera siempre es 0, por si acaso, siempre es 0 centímetros de agua. Ahora, en el momento de la expiración, yo quiero botar aire, quiero que salga el aire de mis alveolos, y la presión de la atmósfera siempre es 0. ¿Cómo tendría que ser la presión en mi alveolo? ¿Positiva, Tendría que ser negativa o igual? positiva. ¿Tendría que ser Positiva. positiva? Muy bien. ¿Por qué positiva? Porque ¿cuál sería el lugar de menor presión ahora, si es que sube más 1 el alveolo? La atmósfera. La atmósfera. Entonces el gas va a tender a ir de un lugar de mayor presión, que es el alveolo, a un lugar de menor presión, que es la atmósfera. ¿Con qué fin? Con el fin de igualar presiones. Eso es lo que pasa básicamente. Es por eso que el alveolo hace menos 1 centímetro cuando inspira para poder meter aire y más 1 centímetro positivo cuando quiere expirar o botar aire. ¿Y por qué este gas entra, sale? ¿Por qué? Por la diferencia de presiones. No se mueve por arte de magia, se mueve por diferencia de presiones. ¿Ok? Ahora, si yo tengo un alveolo con presión 0 y en la atmósfera es 0 la presión igual, ¿hacia dónde va el aire?
¿Hacia dónde va el aire? No hay flujo de aire porque en ambos lados es la misma presión. Exacto, como en ambos lados es la misma presión, no hay flujo de aire, no entra ni sale. Y esto es lo que pasa básicamente la mayor parte del tiempo, porque nosotros inspiramos y un buen tiempo lo mantenemos inspirado y todavía no expiramos. Entonces, por lo menos son 1 a 2 segundos en el cual no hay intercambio de gases, ¿ok? Y al no haber este intercambio de gases es cuando es la presión cero. Muy bien, entonces, entendiendo ese principio básico, vamos a ir marchando con los siguientes principios. Muy bien. Entonces, eso es lo que conocemos nosotros como presión alveolar. Muy bien, tenemos otro tipo de presión a la cual denominamos la presión pleural. Recuerden que tenemos la pleura visceral, la cual se encarga de revestir al órgano. Vamos a poner de rojo. Tenemos una pleura visceral que se encarga de revestir al órgano. Y vamos a tener una pleura, vamos a poner de plomo, una pleura parietal, la cual se encarga de recubrir a toda la caja que la envuelve. Muy bien. Entre ese espacio que hay acá, este espacio, entre la pleura visceral y la pleura parietal, entre ese espacio hay presión igual. Normalmente la presión, sin inspiración aún, es de menos 5 centímetros de agua. Menos 5 centímetros. Muy bien. Eso es para el pulmón insuflado. ¿Por qué? Yo les hago esta pregunta. ¿El pulmón en algún punto de la respiración se queda absolutamente sin aire? ¿En algún punto de la respiración se queda sin aire? No. No, siempre se mantiene distendido, siempre se mantiene insuflado. Esos menos 5 centímetros de agua hacen básicamente que el pulmón quede insuflado, así en estado basal, normal. Ahora, cuando el pulmón quiere meter más aire, lo hace aún más negativa. El Guyton dice menos 7.5 centímetros de agua, pero la diapositiva del doctor dice menos 7, así que obedezcan a la diapositiva del doctor, porque yo ya he visto preguntas de exámenes en el cual él no pone menos 7.5, pone menos 7. Pero bueno, anyways, ¿no? Son cositas del doctor. Pero eso, como una pequeña diferencia, ¿no? Para que tengan en cuenta que en el Guyton dice una cosa y en la diapo del doctor dice otra. Pero se hace más negativa ¿con qué fin? Con el fin de que el aire ingrese al pulmón. Es por eso que se hace más negativa, se hace a menos 7 centímetros de agua. Muy bien. Y la diferencia que hay, por ejemplo, en el momento de la inspiración, ¿cuánto es la presión pleural? Cuando queremos inspirar, ¿cuánto es la presión pleural? Menos 5 centímetros de agua. No, cuando queremos inspirar, cuando yo estoy metiendo aire, ¿cuánto es la presión pleural? 7. Eso, menos 7. Esa pregunta sale mucho con el doctor. Ya vamos a ver en los bancos. Pero no tengo que explicarle. La pregunta de cuánto es la presión pleural al momento de la inspiración no es menos 5. ¿Por qué? Porque menos 5 es en su etapa basal. Es normalmente así está el pulmón sin inspirar. Es menos 5. Cuando él quiere meter aire, ahí recién se hace menos 7. ¿Ok? Entonces, menos 7 al momento de la inspiración. Después tenemos menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. ¿Y cuánto es la presión alveolar también en el momento de la inspiración? La presión Menos 1. Menos 1, menos 1 centímetro de agua. Muy bien, entonces aquí está la presión alveolar y aquí está la presión parietal. Este espacio de acá, que es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, o sea, desde menos 1 hasta menos 7, a eso se le conoce como presión transpulmonar. ¿Ok? Presión transpulmonar. En este caso, la presión transpulmonar, si ustedes cuentan bien, sería, comenzamos desde acá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. La diferencia, o sea, la presión transpulmonar al momento de la inspiración es de menos 6 centímetros de agua. Y aplican la misma fórmula al momento de la expiración, obviamente, ¿no? Pero eso es la presión transpulmonar. Varios se equivocan en eso y varios se chipan en la presión transpulmonar, pero es sencillo. La presión transpulmonar va a ser la diferencia que hay entre la alveolar y la parietal.
No es nada complicado, es la diferencia de presión. Y fíjense acá está en el ejemplo de -1 a -7. Ambos están en inspiración. Y ahí ustedes cuentan desde -1, porque ahí está la presión alveolar negativa. -1, -2, -3, -4, -5 y -6 es la diferencia que hay. Si ustedes han leído las diapos del doctor, ustedes sabrán que si aumenta 1 centímetro de agua, ¿cuántos ml de oxígeno entran? ¿Alguien ha leído la diapo del doctor? 200 ml. 200 ml. A eso también se refiere con la... Eso, bueno, eso se refiere ya más que todo a la distensibilidad pulmonar, pero también incumbe un poco a la presión transpulmonar. ¿Ok? Eso. ¿Hasta acá se entendió? ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta acá se entendió o alguien se perdió? Bueno, sigamos. Creo que todos han entendido. Volvemos a recapitular una vez más. La presión alveolar al momento de la inspiración, ¿cuánto era? Alveolar. Cuando queremos... -1. 1. Presión alveolar cuando queremos botar aire. Más 1 1. positivo. +1. Muy bien. Presión pleural basal normal, en otras palabras. -5. -5. Muy bien. Presión pleural, pero ahora al momento de la inspiración. -7. -7 centímetros de agua. Muy bien. ¿Y qué es la presión transpulmonar? Es la diferencia que va a haber entre la presión alveolar y la presión pleural. En este caso, en esta distancia que dibujamos acá. Esto es el momento de la inspiración, que es de -1, que es la alveolar, y -7, que es la pleural. Si fuera la expiración, sería +1 a -5. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Sencillo, ¿no? No es nada difícil, nada del otro mundo. Pero ese concepto tienen que manejarlo, de que un gas va a ir de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Muy bien. Presentar en otra ventana. Ya está. Uy, está lloviendo. Ya. ¿Se ve la pantalla que estoy transmitiendo? ¿Sí? Muy bien. Se ve las diapos del doctor, ¿no? Sí, sí, se ve. Meta. Como pueden ver acá, fíjense, esto es P, ¿no? Es como dicen, -5 centímetros en el basal y -7 cuando quiere inspirar. ¿Ok? Muy bien. Presión alveolar, en reposo, como les dije, la alveolar es 0 centímetros de agua, a la inspiración es -1 y a la expiración es +1. Recapitulando. Acá tenemos lo de la presión transpulmonar, que es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Y lo que dijimos, es decir, que cada vez que la presión transpulmonar aumenta 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar se expande 200 ml. Espérenme un ratito. Ya, sigamos. Aquí podemos ver los volúmenes pulmonares, que es el volumen corriente o volumen tidal. Este es el volumen que ustedes meten y sacan de sus pulmones en cada inspiración y expiración normal. Ahorita que ustedes están sentados sin hacer nada, meten aire y sacan aire normalmente 500 ml. Ahora, ¿cuál es la fórmula para sacar este volumen tidal? Es muy fácil. Tienen que tomar el peso del paciente y multiplicarlo por 7. Por ejemplo, digamos, un paciente que pesa, pongámosle, a ver, tengo el calculador acá, que pesa 60 kilos. 60 kilos lo multiplican por 7, que sale 420, que ese sería su volumen tidal de ese paciente, 420 ml. ¿Ok? Así pueden sacarle el volumen tidal de cada paciente. Pero este volumen corriente no es más que el volumen que entra y sale en cada inspiración. El de reserva expiratoria es la máxima cantidad de aire que nosotros podemos botar. Ustedes boten aire con fuerza, así después de una respiración normal, y van a botar 1100 ml. ¿Ok? Si después de una respiración normal, ustedes quieren botar aire violentamente, van a botar 1100 ml. ¿Ok? Eso es el volumen de reserva expiratoria. El de reserva inspiratoria es que después de una respiración normal, ustedes quieran meter aire de golpe, van a meter 3000 ml o 3 litros. ¿Ok? Y el volumen residual, como les dije, ¿no? El pulmón
¿En algún punto de la respiración se queda sin aire? El pulmón. ¿Se queda sin aire en algún punto de la respiración? No. No. Este volumen residual es el aire que siempre va a estar en tus pulmones. Siempre va a estar en tu pulmón esto. Por más de que vos botes el aire con todas tus fuerzas que vos tengas, siempre va a haber 1200 ml. Como dice acá, no se puede expulsar. Muy bien. Entonces aquí tenemos el volumen corriente, reserva expiratoria, inspiratoria y residual. Ahora también vamos a tener capacidades pulmonares, y esto es muy fácil. Capacidad inspiratoria no es nada más que la suma del volumen corriente y el de reserva inspiratoria, que sería lo mismo que decir volumen corriente es 500, reserva inspiratoria 3000, 3000 más 500, 3500. Residual funcional, esto igual es fácil. Tienen que poner el volumen de reserva inspiratorio, que es 1100, más el volumen residual, que es 1200, 1100 más 1200, 2300. Capacidad vital, que es la suma del volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio. Esos tres volúmenes, su suma da 4600. Esto igual puede preguntar el doctor, así que échenle mucho ojo, ¿ok? Y la capacidad pulmonar total, que es el aire máximo que tenemos, que es 5800, ¿ok? Fíjense acá que para diferenciar la capacidad pulmonar total de la capacidad vital, la vital, si se fijan bien, no tiene el volumen residual. No tiene el volumen residual. Y la capacidad pulmonar total es la capacidad vital más el volumen residual, que ahí recién da 5800. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces acá, como pueden ver, esto es un resumen de todo lo que dijimos, ¿no? Capacidad pulmonar, las capacidades respiratorias, lo que ya dijimos. Ahora esto, volumen minuto respiratorio. El volumen minuto respiratorio, vamos a hacer vamos a dibujar acá para que se entienda. ¿Alguien sabe cuántas respiraciones por minuto tenemos? De 10 a 12. 12. De 2 a 20. 12, perfecto. 12, un parámetro fisiológico exacto es 12. Cuando sube por arriba de 20, ¿cómo lo denominamos? Taquipnea. Taquipnea, ¿no? Muy bien, eso en semiología lo van a ver harto. Paciente taquipneico, quiere decir paciente con respiraciones por minuto aceleradas. Y un paciente que tenga por debajo de 8 respiraciones por minuto. Bradipnea. Bradipnea, muy bien, términos que ya tienen que ir familiarizándose, ¿no? Pero lo normal es 12 respiraciones por minuto. ¿Cuánto metemos en cada inspiración normal o el volumen corriente? ¿Cuánto es el volumen corriente? 500. 500, muy bien. 12 por 500. 6000. 6000, ¿no? Eso es lo que se llama como volumen minuto. No confundan volumen minuto con volumen de ventilación alveolar. Es distinto, no confundan eso. El volumen minuto es todo el aire que va a entrar en nuestras cavidades respiratorias por minuto, obviamente, ¿no? Es todo el volumen de aire que entra en nuestras vías por minuto. No estamos especificando si hace intercambio gaseoso, ojo. Ahora, de estos 500 ml que nosotros metemos en una inspiración y expiración normal, 150 ml no se cuentan. ¿Por qué? Porque estos 150 ml se quedan en el famosísimo espacio muerto. Ustedes saben ya por las vías anatómicas, ¿no? Que básicamente tenemos la faringe, laringe, etcétera, ¿no? Aquí hay un dibujito bonito. Ahora lo presento. Entonces, fíjense que acá el aire entra por la nariz, obviamente, baja por la faringe, luego por la laringe, tráquea, pulmón, etcétera. Pero ¿será que el aire hace hematosis a nivel de la faringe? ¿Hace hematosis a nivel de la faringe? No. 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 ¿Será que el aire hace hematosis a nivel del bronquio? No. No. No, ¿Dónde hace hematosis el aire? en los alveolos. En los alveolos, que están más o menos por acá, ¿no? Los alveolos.
Entonces, de los 500 ml totales que entran hasta el alveolo, solamente 350 ml son los que verdaderamente llegan al alveolo. Los otros 150 ml van a quedar atrapados en estas vías respiratorias, en lo que es la faringe, los bronquios, las fosas nasales. En las fosas nasales, en la faringe y en los bronquios, ahí va a quedar atrapado aire que no hace hematosis. Ese aire lo denominamos espacio muerto. ¿Por qué se le dice espacio muerto? Porque no hay intercambio gaseoso, y eso igual pregunta el doctor, ya lo vamos a ir viendo en las preguntas de examen, ¿ok? Pero vamos a hacer como respiratorio, no es largo, son literalmente 20 diapos, o 25 creo, entonces da para que hagamos una recapitulación. Y le va a servir de harto también, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, hay aire que queda atrapado entre la fosa nasal, la faringe y los bronquios, y ese aire es muerto, o sea, no hace hematosis. ¿Que cuánto es lo que queda en el espacio muerto? 150 ml. Entonces, esos 150 ml tienen que restarle a los 500 ml que es de la respiración normal. Ya vamos a ver cómo. Uy. Ahora sí. Muy bien. Lo que tenemos que hacer, bueno, es la multiplicación de 12 respiraciones por minuto por 500, que es el volumen corriente. Esto nos da el volumen minuto. Ahora, si queremos saber la ventilación alveolar, lo único que tenemos que hacer, que es pregunta de examen, por ejemplo, se pregunta todo eso, lo mismo, 12 respiraciones por minuto lo multiplicamos por 500, que es lo que inspiramos normalmente, pero a estos 500 le vamos a restar los 150, que es del espacio muerto. Lo que daría 12 por, entre paréntesis, 350, si no me equivoco, ¿sí? 350. ¿Cuánto saldría? 4.000. Saldría 4.200. 4.200 ml para ser exacto. Entonces, 4.200 ml minutos. ¿Por qué minutos? Porque en un minuto ustedes hacen hematosis de 4.200 ml de oxígeno. ¿Se entendió? Eso es la diferencia entre ventilación alveolar y volumen minuto. El volumen minuto es todo el aire, básicamente, todo el aire que entra dentro de las vías respiratorias. Ventilación alveolar es el volumen que hace intercambio gaseoso. Acá no contamos el volumen del espacio muerto. En cambio, en el volumen minuto sí contamos al espacio muerto. ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas? Muy bien, creo que esa parte es sencilla, ¿no? No es lo más complicado posible. Perfecto. Sigamos con las diapos del doctor. Entonces, como podemos ver, acá tenemos la tasa de ventilación alveolar, que es lo que les hablé, que esta es la tasa que básicamente hace hematosis. Luego tenemos el volumen minuto, que es el volumen que entra y sale. Y ahí contamos todo, hasta el del espacio muerto. Entonces acá tenemos, fíjense, 12 por 500 es 6.000. Este es fíjense acá, está abreviado. ¿Qué significa esta abreviación? Volumen minuto respiratorio, que es 6.000. Ojo, no confundan porque se pregunta. Imagínense que les ponen valores y les ponen, uno de estos es el volumen minuto respiratorio. Y ustedes le ponen, digamos, 4.200, que es el de la ventilación alveolar, que está, miren, con BA. Cualquiera se equivoca, obvio, pero no se equivocan, ¿no? Menos 2 puntos y ahí. Exacto, ya menos 2 puntos. Acá es la parte donde necesito que me presten alta atención, porque este transporte de oxígeno y dióxido de carbono es pesadito nomás de entender más o menos, pero vamos a darle. Muy bien. Ahora, para eso, me voy a apoyar. Acá. Como saben ustedes, en el alveolo, se ve la imagen, ¿no? Que estoy proyectando una imagen del Guyton. Sí, creo que sí. Listo. Acá, como pueden ver en este cuadrito, fíjense que tenemos la presión parcial de oxígeno. No quiero que confundan
la presión parcial de oxígeno con la saturación de oxígeno, porque en la abreviación saturación está con S y presión parcial es con P, presión parcial de oxígeno. Muy bien. Cuando nosotros metemos aire y ese aire ingresa al alveolo, va a ingresar con una presión de 104 milímetros de mercurio, ¿ok? De 104 milímetros de mercurio. Acá tenemos el extremo arterial y aquí tenemos el extremo venoso. ¿Por qué este es extremo arterial? ¿Por qué? ¿Y por qué este le dicen extremo venoso? Con la Fácil. diferencia de presiones. No, es muy fácil, porque ¿qué arteria va a llegar pues del ventrículo derecho al pulmón? La arteria pulmonar, es por eso que se le llama extremo arterial. Y cuando sale del pulmón y vuelve a la aurícula izquierda, ¿cómo se llama ese vaso? Vena. Vena, ¿no ves? Es por eso que se le dice extremo venoso, porque estos capilares venosos van a confluir y van a formar la vena pulmonar. Y esa vena pulmonar va a conectar en la aurícula izquierda. Es por eso. No se confundan, yo igual me preguntaba eso. Bueno, sigamos. Fíjense que acá la presión parcial de oxígeno alveolar es de 104. Y cuando este capilar pulmonar llega al alveolo para oxigenarse, porque estos capilares llevan sangre desoxigenada, porque están yendo a traer oxígeno, fíjense que viene el extremo arterial con 40 milímetros de mercurio de presión, de oxígeno, con presión parcial de oxígeno. ¿Dónde es el lugar de mayor presión? ¿En el alveolo o en el capilar pulmonar? El alveolo. En el alveolo, porque es 104. ¿Y dónde es el lugar de menor presión? En el capilar. En el capilar pulmonar, muy bien. Entonces, ¿a dónde va a tender a ir el oxígeno? Al capilar. Al capilar, perfecto. ¿Por qué? Porque el alveolo tiene mayor presión y el capilar pulmonar solo tiene 40. Es el lugar de menor presión. Entonces, va a ir desde este lugar con mayor presión que es 104 al lugar de menor presión que es 40. Muy bien. Hasta que en el extremo venoso se cargue con 104 milímetros de mercurio, que es lo mismo que la presión parcial de oxígeno alveolar. ¿Se dan cuenta? ¿Con qué fin hubo este intercambio gaseoso? Con el fin de igualar presiones. ¿Y cumplió la ley? Sí, porque fíjense, 104 en el alveolo y 104 en el venoso igual. Se igualan las presiones. ¿Perfecto? Entonces, eso es lo que pasa. Tienen que entender ese concepto de que el gas va a ir de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. En este caso, el lugar de menor presión es el capilar. Y el lugar de mayor presión es el alveolo. Entonces, el aire va a ir del alveolo, que es mayor presión, al capilar, que es menor presión. Donde el capilar era 40 y el alveolo era 104. Muy bien. Entonces, la presión parcial de oxígeno que va a salir en el extremo venoso y va a ir a la vena pulmonar, perdón, a la vena pulmonar y va a ir a la aurícula izquierda, va a llegar con 104 milímetros de mercurio de presión. ¿Hasta acá se entendió? ¿Dudas, preguntas? Sí, se entiende. ¿Se entendió? Ahora yo les hago esta pregunta, y es una pregunta que yo me hice harto cuando estaba en segundo año. Si la presión que va a llegar a la aurícula izquierda es 104 milímetros de mercurio, es 104 porque así sale el extremo venoso, va a llegar eso a la aurícula y después baja al ventrículo y del ventrículo a la circulación sistémica. ¿Por qué en la circulación sistémica está con 95 milímetros de mercurio la presión? ¿Por qué? ¿Por qué bajó? ¿Alguien sabe? Porque fíjense que la sangre que sale de los alveolos ya oxigenada sale con 104 de presión. Y ese 104 llega a la aurícula izquierda, después pasa al ventrículo izquierdo y de ahí a la circulación sistémica. Pero ustedes ya sabrán que la presión parcial de oxígeno en la sangre es 95. ¿Por qué? Depende de presión. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto?
Creo que tu micrófono antes se apagó. Sí. Muy bien, ahora sí. Como sigamos diciendo, muy bien, vamos a explicarlo acá dibujando para que se entienda mejor. Como saben, sale con 104 milímetros de mercurio de presión. De aquí sale del extremo venoso, el extremo venoso. Y esto va a ir a la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo a la circulación sistémica. Pero en la circulación sistémica siempre cursa con 95. ¿En qué parte fue que bajó su concentración de oxígeno? Ahora, respondiendo a esa pregunta, lo que pasa es que hay sangre que nutre a los bronquios, a los pulmones, porque como saben, todos los tejidos del cuerpo necesitan oxígeno para funcionar y los tejidos del pulmón no son la excepción. Los tejidos del bronquio, los tejidos de los bronquiolos, los tejidos del pulmón necesitan sangre oxigenada igual. Entonces, esa sangre que oxigenó al tejido pulmonar, al tejido del bronquio, no le da tiempo de hacer hematosis. Entonces, esa sangre que viene de oxigenar a los tejidos pulmonares, como no le dio tiempo de ir a los alvéolos a oxigenarse, cae directamente a la aurícula izquierda. O sea, a la aurícula izquierda cae sangre desoxigenada. Sangre desoxigenada. Esa sangre desoxigenada que viene de los tejidos del pulmón, ojo, no viene del alvéolo, del tejido del pulmón, del tejido del bronquio, del tejido de los bronquiolos, esa sangre es sangre sin oxigenar y cae a la aurícula izquierda y se mezcla con la sangre ya oxigenada. Al mezclarse esta sangre que vino del tejido pulmonar, del tejido bronquial, del tejido del bronquiolo, al mezclarse en la aurícula izquierda con la sangre oxigenada, hace que esta de acá baje su proporción de oxígeno y la baja hasta un valor de 95 milímetros de mercurio. A este flujo de acá, que es, digamos, la sangre desoxigenada que salió del tejido pulmonar, del tejido bronquial, que no le dio tiempo de ir al alvéolo para oxigenarse, que cae directamente a la aurícula izquierda, se le llama flujo de derivación. Y es muy importante. Y es por eso que la presión parcial de oxígeno en la sangre no es 104, es 95. Punto muy importante a recalcar. ¿Ok? Tengan en cuenta que en la aurícula izquierda se va a mezclar sangre sin oxígeno y sangre con oxígeno en la aurícula izquierda. Y como se mezclan ambas, sin oxígeno y con oxígeno, esta sin oxígeno le baja la cantidad de oxígeno y hace que se quede en 95. ¿Se entendió? ¿Cómo se llamaba el proceso? ¿Cómo? ¿El flujo de derivación te referís? Sí. Vuelvo a recapitular. Recuérdense ustedes que la sangre que va a salir del extremo venoso viene cargada con 104 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Viene cargado con 104. Y eso va a llegar a la aurícula izquierda. Muy bien. Y lo que pasa es que hay sangre que viene de nutrir al tejido pulmonar, al tejido bronquial, a todos los tejidos de los pulmones nutre, porque como saben, todos los tejidos necesitan oxígeno. Esa sangre que proviene de los tejidos pulmonares, bronquiales, del bronquio, viene sin oxígeno. Y como no le da tiempo de ir al alvéolo, no le da tiempo de ir hasta el alvéolo a oxigenarse, cae directamente a la aurícula izquierda. Y en la aurícula izquierda, esta sangre desoxigenada se mezcla con esta sangre ya oxigenada. Y eso hace que disminuya el porcentaje de oxígeno hasta 95. Ya este flujo de acá, que vino del tejido pulmonar, del bronquial y del bronquiolo, se le llama flujo de derivación. ¿Se lo entendió? ¿Se entendió ahora sí? ¿Se entendió ahora sí, chicos? Perfecto. Sí. Espero que se haya entendido. Sigamos. Si no, vuelven a ver el video igual. Muy bien. Perfecto. Entonces volvamos a la diapo. Otra vez fíjense acá que por diferencia de presiones fue que el capilar
se llenó de oxígeno. Como pueden ver acá en el extremo arterial tenía 40 milímetros de mercurio y acá en el alveolo 104. Y como acá es mayor que 40, el aire tiende a ir al lugar de menor presión. Muy bien. Ahora fíjense acá, ahora ya vamos a entrar en lo que es la parte sistémica. Ya dejamos el alveolo. Y como les dije, fíjense, y no es mentira, está en 95. Como les dije. A pesar de que del pulmón sale con 104, en la aurícula izquierda se mezcla con sangre sin oxígeno y llega a tener 95 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Ahora, mucha atención acá. Cuando sale la sangre, ya a la circulación sistémica, sale con una presión parcial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio y con una saturación de 97 milímetros de mercurio. ¿Se acuerdan que el doctor Méndez les preguntó eso? Curva de disociación de la oxihemoglobina. Básicamente es esto. Cuando llega al extremo arterial del capilar, o sea, ya nutrido un tejido, viene con 95 milímetros de mercurio de presión parcial y 97 de saturación. ¿Ok? Digamos. Ahora fíjense acá que en el medio intersticial está en 40 y el intracelular está en 23. El intracelular no lo toma en cuenta Méndez, por si acaso, así que no es necesario que se lo aprendan el intracelular. Solo vamos a abarcar el intersticial, nada más. El intracelular no lo toma en cuenta Méndez. ¿Ok? Entonces, en el extremo arterial del capilar hay 95 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Y en el intersticial hay 40. ¿A dónde va a tender el oxígeno? Piensen. Al intersticial. Al intersticial, muy bien. ¿Por qué va al intersticial? Por la menor presión que hay. Por la diferencia de presión. Perfecto, eso es lo que yo quiero que razonen, por la diferencia de presiones. Muy bien. Ahora fíjense, estaba en 40 el intersticial. ¿Por qué ahora en el extremo venoso está con 40 la presión parcial de oxígeno? Porque el oxígeno se fue a la célula. Exacto, también, porque el oxígeno se fue a la célula. Porque se igualan. Exacto, porque igualan presiones. Fíjense que ya igualó el intersticio con el extremo venoso. Porque está bien lo que los dos dijeron, está bien. Uno, porque el aire empieza a entrar a la célula. Y dos, porque esto hace que igualen presiones. 40, 40. Entonces fíjense que aquí vino sangre cargada con oxígeno, tenía 95 de presión. Y fíjense que ya después en el extremo venoso, ahora tiene 40. ¿Por qué? Porque descargó todo su oxígeno a la célula. Y al hacer esto, ya vuelve con 40 al extremo venoso. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió o alguien duda un poco para que lo vuelva a explicar? El intracelular no lo toma en cuenta el doctor por si acaso, eso de los 23, así que no lo vamos a tomar en cuenta. Solamente el intersticial lo toma en cuenta el doctor. ¿Ok? Pero fíjense que la presión de oxígeno en la sangre es de 95 y la presión de oxígeno en el intersticio es de 40. ¿Cuál es el lugar de mayor presión? ¿En la sangre o en el intersticio? La sangre. Muy bien. ¿Y cuál es el lugar de menor presión? El intersticio. Perfecto. Entonces, ¿a dónde va a tender a ir el gas? En este caso, el oxígeno. Al intersticio. Al intersticio, y el intersticio a la Célula. A la célula. Y de esa forma, la sangre nutre a los tejidos. Muy bien. Y después de eso, como dijimos, igualan presiones, cosa que está 40 al intersticio y 40 también en el extremo venoso. Ahora ya esta sangre oxigenada que venía con 95 de presión, ahora va a pasar a ser sangre desoxigenada. ¿Se entendió? Ahora, para seguir, fíjense que esta sangre es desoxigenada, ¿no? O sea que está sin oxígeno, está por el extremo venoso. Y fíjense que esta sangre del extremo venoso capilar va a ir de vuelta a la cava, y de la cava a la aurícula derecha, y de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, y de la arteria pulmonar conecta con el pulmón a volver a oxigenarse. Presten mucha atención a este dato. Fíjense, ¿con cuánto está abandonando, con cuánto de presión parcial de oxígeno
está abandonando la sangre a la célula? 40. 40. Entonces, ¿con cuánto de presión parcial de oxígeno va a volver la sangre al capilar pulmonar? Con 102 era o 120. No, va a volver con 40, pues fíjense. Ay, ay, ay. 40 otra vez. Ajá. Y fíjense que después acá la sangre desoxigenada vuelve a oxigenarse otra vez hasta 104. De ahí se mezcla con sangre desoxigenada a 95. Y otra vez al extremo arterial, viene con oxígeno, le da el oxígeno a la célula, vuelve a tener 40 y vuelve a ir al pulmón. Con 40, otra vez a oxigenarse y así se cumple el ciclo. ¿Se entendió? Entonces eso es lo que pasa. Fíjense que la sangre va a abandonar, o sea, va a entrar al extremo venoso con una presión parcial de oxígeno de 40, porque ya igualaron presiones. Ahora esta misma presión va a ir otra vez al capilar pulmonar a oxigenarse. Otra vez. ¿Dónde es el lugar de mayor presión? ¿En el alveolo o en el capilar pulmonar de oxígeno? Alveolo. En el alveolo. ¿Y dónde es el lugar de menor presión? El capilar. Entonces, ¿a dónde va a tender a ir el oxígeno? Al capilar. Al capilar. Y este se va a cargar de oxígeno hasta 104. ¿De 104 hasta qué valor baja? Hasta 95. Cuando se mezcla Hasta con 95 milímetros de mercurio. ¿Por qué baja a 95? se mezcla Porque se va a con mezclar con la sangre desoxigenada. sangre Perfecto. desoxigenada. Eso es lo que yo quiero que aprendan, porque se mezcla con sangre desoxigenada, proveniente del flujo de derivación. ¿En qué estructura se llega a mezclar? ¿Dónde es donde se mezcla? Aurícula La izquierda. aurícula izquierda. Izquierda. Entonces la aurícula izquierda va a pasar la sangre ¿a qué estructura? Al ventrículo izquierdo. ¿Y del ventrículo izquierdo con qué presión parcial de oxígeno sale la sangre? 95. 95, perfecto. Ese 95 es el lugar de mayor presión. En el intersticio está con 40. ¿Cuál es el lugar de menor presión en este caso? ¿Cuál es el lugar de menor presión? El intersticio. ¿Y cuál es el lugar de mayor presión? Capilar. El capilar, muy bien. Entonces, ¿a dónde va a tender a ir el oxígeno? ¿A dónde tiende a ir el oxígeno? Si aquí es el lugar de mayor presión y aquí el de menor. El intersticio. Muy bien, y del intersticio pasa a la... Célula. Perfecto, porque la célula tiene igual, fíjense, menor presión. ¿Cuál es mayor, 40 o 23? 40. 40. Entonces el oxígeno va a tender a ir a La célula. A la Donde hay célula. menor presión. Exacto, por la menor presión. Eso es lo que yo quiero que razonen. Muy bien. Y fíjense que ¿por qué tiene 40 acá? ¿Por qué tiene ahora presión parcial de oxígeno de 40 en el extremo venoso? Para igualar presiones y porque dejo la sangre oxigenada en la célula. Exacto, perfecto. Diré la presión. Claro, está bien lo que dijiste, porque empezó a dejar su oxígeno en la célula. Perfecto. ¿Está bien? Y después fíjense que este extremo venoso, ¿a dónde vuelve? Al capilar pulmonar, a oxigenarse de nuevo. Y así se cumple el ciclo. ¿Se dan cuenta? Va al pulmón, se oxigena, va a los tejidos, descarga su oxígeno a la célula y vuelve otra vez al pulmón a oxigenarse. Y luego vuelve a descargar su oxígeno a la célula y luego vuelve a cargarse de oxígeno en el pulmón. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? ¿Dudas, preguntas? Perfecto. Ahora lo mismo con el dióxido de carbono. Ahora fíjense qué pasa con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, fíjense que va a salir de la célula en este caso. Fíjense. Fíjense que en el extremo arterial va a tener harto oxígeno o poco oxígeno. Perdón, en el extremo arterial va a tener harto dióxido de carbono o poco dióxido de carbono. ¿Cómo va a venir esa sangre? Poco. Con poco dióxido de carbono, perfecto. En este caso con una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Ahora fíjense
que en el intersticio es 45. ¿Cuál es el lugar de mayor presión de dióxido de carbono? ¿Intersticio o extremo arterial? ¿Cuál es el lugar de mayor presión? El intersticio, perfecto. Entonces, ¿a dónde va a tender a ir el dióxido de carbono? Al capilar. Al capilar. Entonces, va a cargar a la sangre venosa con dióxido de carbono. Y eso es lo que hace básicamente los tejidos, pues. Viene la sangre, deja su oxígeno, ¿y qué recoge a cambio del oxígeno la sangre? El dióxido de carbono. Perfecto, el dióxido de carbono. Ahora fíjense acá. 45 es la presión mayor del intersticio. Es el lugar de mayor presión. Y el extremo arterial viene apenas con 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. Entonces, como este es el lugar de mayor presión, el gas va a ir al lugar de menor presión, que es acá, el extremo arterial. Ahora fíjense que en este caso, en el extremo venoso, se carga de más dióxido de carbono. Porque, ¿por qué se caracteriza la sangre venosa? Porque es una sangre rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno. Por eso se caracteriza la sangre venosa. Y tiene lógica, porque fíjense, aumentó la cantidad de dióxido de carbono. Y fíjense que igualó la presión el extremo venoso con el intersticio. ¿Se entendió? Sí. Sí, ¿no? Es el mismo principio que usaron para intercambio de oxígeno, el mismo principio tienen que usar en dióxido de carbono. Es lo mismo. Ahora fíjense que acá abandona el extremo venoso con 45 de presión de dióxido de carbono. Ahora, fíjense que igual vuelve con 45 al pulmón a desechar su dióxido de carbono. Ahora fíjense acá, la presión parcial de dióxido de carbono en el alveolo es 40 y la presión de dióxido de carbono en el extremo arterial es de 45. ¿Dónde es el lugar de mayor presión? El extremo arterial del capilar. Arterial, muy bien. ¿Y dónde es el lugar de menor presión de dióxido de carbono? El alveolo. En el alveolo. Entonces, ¿a dónde tiende a ir el dióxido de carbono? El alveolo. Al alveolo. ¿Y del alveolo a dónde va? Afuera. Afuera, ¿no? A botar ese dióxido de carbono. Muy bien. Y fíjense que acá igualan presiones. Presión del dióxido de carbono del alveolo 40 y en el extremo venoso 40 igual. Y luego después de eso, con la misma presión de 40, vuelve otra vez al tejido. 40, luego descarga, 45 suma y luego otra vez vuelve. ¿Se dan cuenta que cumple un ciclo? Eso es lo que pasa básicamente. Esa es la ley para los intercambios gaseosos. ¿Se entendió? Sí. Sí, no es tan complicado, simplemente que hay que usar la lógica. Fíjense ustedes que fisiología, si ustedes usan lógica, no les va a costar, pero si ustedes se quieren aprender todo de memoria, olvídense que van a poder, porque aprenderse todos estos procedimientos desde acá hasta acá de memoria es muy complicado, porque tenés que hablar harto para explicarlo, y de memoria es muy complejo. Siempre por eso usen el razonamiento, de que si aquí hay mayor presión y aquí hay menor presión, obviamente el gas, sea dióxido de carbono o oxígeno, va a ir al lugar de menor presión. Ahora, una pregunta. ¿Por qué acá, digamos, en el oxígeno maneja presiones de 104, de 95? ¿Y por qué el dióxido de carbono maneja presiones de 46, 45, 40, presiones tan bajas? ¿Por qué? Porque va en forma de bicarbonato, creo, la mayor parte. No. ¿No? ¿Por qué? No, ¿saben por qué? Porque el dióxido de carbono es 20 veces más liposoluble que el oxígeno. Es por eso básicamente, ¿qué quiero decir con liposolubilidad? Que básicamente el dióxido de carbono atraviesa 20 veces más fácil la barrera de la célula que lo que hace el oxígeno mismo. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es más liposoluble. Entonces el dióxido de carbono, al ser más liposoluble, necesita menos presión que el oxígeno para poder difundir. Acuérdense de eso, el dióxido de carbono es más liposoluble, es por eso que necesita menos presión para poder difundir. En cambio, el oxígeno es menos liposoluble, por lo tanto necesita más presión, por eso es que tiene 94, 104 de presión. ¿Se entiende? Es por eso básicamente que cuando hay incendio o se quema una casa, las personas suelen morir no por el incendio,
Ustedes sabían que las personas cuando se quema una casa no mueren por el fuego, mueren sino porque inhalan dióxido de carbono, que es por la quema de la casa, y ese dióxido de carbono, al ser tan liposoluble, rápidamente invade a todo el cuerpo. Porque el dióxido de carbono, como es liposoluble, atraviesa cualquier barrera. No necesita de un medio de transporte. Es por eso básicamente que ustedes cuando vieron el principio de fisio, para que pase el sodio, para que pase el potasio, ustedes veían que necesitaban proteínas transportadoras. Pero en el caso de los gases, como ser oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, etc., no necesitan de medios de transporte. ¿Por qué? Porque estos gases son liposolubles. ¿Y qué tiene de característica la membrana de la célula? ¿Qué tiene de Una característica? capa lipídica. Una capa lipídica. Entonces esa capa lipídica va a ser permeable a cosas liposolubles, como los gases. Es por eso que los gases no necesitan medios de transporte. El gas pasa como a su casa, sea dióxido de carbono o oxígeno. Sino que algunos gases pasan más fáciles que otros. Como por decir, el dióxido de carbono es más liposoluble, entonces es más fácil que entre a una célula. El oxígeno es liposoluble, sí, pero es menos que el dióxido de carbono. Es por eso que el oxígeno necesita más presión y el dióxido de carbono menos presión. ¿Por qué? Por su liposolubilidad. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Muy bien. Una vez hemos entendido esas bases, por lo menos, ahora podemos proseguir. Ahora fíjense que lo que les dije, ¿no? Fíjense que acá en condiciones normales cerca del 97% del oxígeno conducido desde los pulmones a los tejidos se transporta en combinación química con la hemoglobina. Eso sí, ya saliendo más afuera de las presiones, el 97% de todo el oxígeno que nosotros inspiramos se transporta con hemoglobina. Y eso es pregunta, es súper pegue eso. 97% de todo el oxígeno que respiramos se transporta gracias a la hemoglobina. El otro 3% que falta se transporta en forma disuelta en el agua y el plasma. Ojo. Ahora fíjense acá que la hemoglobina que sale recién oxigenada se llama oxihemoglobina y la otra que sale con menor oxígeno y que vuelve al pulmón es sangre reducida. Entonces échenle mucho ojo a esto. 97% con hemoglobina y 3% en forma disuelta. Y acá fíjense, acá está la combinación reversible del oxígeno con hemoglobina, la curva de disociación. ¿Muy bien? Y es lo mismo que dijimos, fíjense, la sangre circula con 97% de saturación y 95% de presión parcial de oxígeno. Y la sangre que retorna al pulmón solo tiene 75% de saturación y una presión parcial de oxígeno de 40. Y es básicamente lo que vimos hace ratito, ¿no ves? Que en los extremos arteriales la sangre viene cargada con 95 de presión parcial de oxígeno y cuando deja su oxígeno en la célula, vuelve con 40 al extremo venoso. ¿Ok? Y con 40 milímetros de mercurio de presión de oxígeno es como vuelve al pulmón para oxigenarse. Fíjense, básicamente lo que explicamos hace ratito, eso es la curva de disociación, lo que explicamos. ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas? Vamos a verlo una vez más a ver. Y con esto terminamos. Fíjense acá. Es como dice acá la ley de la curva de disociación. En el extremo arterial, o sea, la sangre oxigenada tiene 95 de presión y 75 de saturación. Perdón, 97 de saturación. ¿Ok?
En el extremo arterial, la sangre viene cargada con 95 milímetros de mercurio de presión de oxígeno y 97 de saturación. 97 de saturación. Ahora, cuando la sangre deja su oxígeno en la célula, va a volver al pulmón con 40 de presión parcial de oxígeno y 75 de saturación. Una vez más, ya con esto lo repito 2 veces. La sangre, para nutrir a un tejido, o sea, en la circulación sistémica, viene con 95 de presión de oxígeno y 97 de saturación. Ahora, cuando la sangre deja su oxígeno a la célula, va a volver al pulmón, a volver a oxigenarse, obviamente, con 40 de presión de oxígeno y 75 de saturación. ¿Ok? Que básicamente eso fue lo que les preguntó a los del F, si no mal recuerdo. Perfecto. ¿Se entendió, no? Si no, ven la clase grabada otra vez. Perfecto. Entonces ya estamos avanzando rápido. Entonces acá podemos ver hematosis, hemostasia y homeostasis, no confundir. Fíjense lo que dijimos. La sangre que abandona los pulmones y accede a las arterias sistémicas tienen presión parcial de oxígeno de 95 y su saturación de 97. La sangre venosa normal que regresa a los tejidos periféricos, o sea, vuelve al pulmón a oxigenarse, tiene presión de 40 de oxígeno y saturación de 75. Lo que dijimos básicamente. Perfecto. Ahora tenemos el efecto amortiguador de la hemoglobina y el transporte de dióxido de carbono. Eso igual es muy preguntado. Lo he visto igual en varias preguntas a lo que he visto y he estado analizando en los bancos. Lo he visto igual en varias preguntas. Perfecto. Acá préstenme mucha atención. Fíjense que el dióxido de carbono va a ser transportado por la hemoglobina, obviamente. En la hemoglobina mismo, porque acá está el dióxido de carbono va a entrar al capilar, o sea, a la sangre, para poder irse al pulmón y del pulmón poder exhalarse hacia afuera, pero va a entrar al eritrocito y dentro del eritrocito se va a pelear con la hemoglobina. Acuérdense que la hemoglobina va a tener una enzima. ¿Cómo se llama? Dentro del eritrocito está esa enzima. Anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica, perfecto. Esa anhidrasa carbónica hace que el dióxido de carbono se una con el agua. ¿Y qué forma? Ácido carbónico. Ácido carbónico. Perfecto. Ácido carbónico. C2CO2, si no me equivoco, así se escribe. El ácido carbónico. Este ácido carbónico de acá se va a disociar en un hidrógeno y en un bicarbonato. En un hidrógeno y en un bicarbonato. Este hidrógeno de acá se va a combinar con la hemoglobina y el dióxido de carbono se va a transportar en forma de bicarbonato. Ojo, es por eso que se dice que el 70% del dióxido de carbono se transporta en forma de bicarbonato. El 70% del dióxido de carbono se transporta en forma de bicarbonato. Es por eso. ¿Ok? Un 7% del bicarbonato se va a transportar en forma disuelta. O sea que se va a transportar por la sangre en forma de dióxido de carbono puro. Eso quiere decir forma disuelta. Y un 23% se va a mezclar con una molécula de amino de la hemoglobina y va a formar la Carbamina hemoglobina.
Eso, carbaminohemoglobina. Esto es importante y lo pregunta harto el doctor. Forma de transporte del dióxido de carbono. 70% del dióxido de carbono se transporta en forma de bicarbonato. 7% forma disuelta, o sea, bicarbonato puro en la sangre. Y 23% en forma de carbiaminohemoglobina. ¿Ok? Y aquí ya les expliqué cómo es que llega a ser bicarbonato. Fácil. El dióxido de carbono, al encontrarse con la hemoglobina, se va a mezclar con la anhidrasa carbónica. Y esto va a hacer que el dióxido de carbono se una al agua. Y esto va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se disuelve en hidrógeno y bicarbonato. Y este bicarbonato es la forma en la cual se va a transportar el dióxido de carbono. Y es 70%. 7% en forma disuelta y 23% combinado con carbiaminohemoglobina. ¿Se entendió? Sí. Fácil, ¿no? Esa parte es memoria, esa parte. No hay mucho que razonar. Yo lo leí del Guyton y igual está interesante nomás. Perfecto, ya estamos. Todo lo que dijimos ahorita es esto. Así para que le entiendan todo lo que les dije acá, fíjense, es lo que les dije. Solamente que más resumido. Acá está lo que les dije. 70% en forma de bicarbonato, 23% en forma de carbinohemoglobina y 7% en forma disuelta. Lo que les dije básicamente. Y ya estamos en lo último ya. Fíjense acá, controles del sistema central respiratorio. Ahora yo les hago esta pregunta. ¿La respiración es mecánica o automática? Ambos. Ambos, porque si yo les digo a ustedes respiren, todos van a respirar en forma mecánica. Y ahorita si, antes digamos de que yo les dije a ustedes respiren, estaban respirando en forma automática. ¿Ok? ¿Esto por qué pasa? Tenemos básicamente lo que es el tronco, que básicamente va a tener al mesencéfalo, va a tener a la protuberancia anular, también le dicen bulbo raquídeo, y va a tener por último acá tenemos al bulbo o médula oblongada, Y acá tenemos la protuberancia, o también le dicen puente de Barolio, la protuberancia anular y el mesencéfalo. Muy bien. Aquí en este tallo encefálico, específicamente en el bulbo, vamos a tener el centro respiratorio. Estamos mostrando foto de antes de que se quedó en controlador central. ¿Verdad? Ajá, página 210 quedó. Ah, no, estaba dibujando, de hecho. Ahora sí. Ay, ahora sí. Perfecto. Muy bien. Fíjense que acá vamos a tener el mesencéfalo, tenemos la protuberancia y tenemos el bulbo. Muy bien. Fíjense que acá en el bulbo, específicamente vamos a tener en la zona ventral, que es aquí al medio, aquí, fíjense en la parte bien media del bulbo, vamos a tener unas neuronas del grupo dorsal. Neuronas del grupo dorsal. Estas neuronas del grupo dorsal que están específicamente en la zona ventral del bulbo, o sea, en la pancita del bulbo, en la parte media, van a encargarse de la inspiración. Luego vamos a tener, vamos a poner de verde, vamos a tener el grupo ventral, o las neuronas del grupo ventral. Las neuronas del grupo ventral. Estas neuronas del grupo ventral van a estar localizadas lateralmente a las del grupo dorsal, lateralmente. Y estas neuronas del grupo ventral que están localizadas lateralmente se van a encargar de la expiración. De la expiración. Muy bien. Y luego vamos a tener otro grupo que se va a encontrar específicamente en la parte superior de la protuberancia, específicamente a su espalda, o sea, en la zona dorsal de la parte superior de la protuberancia, en su espalda de la parte superior de la protuberancia, en otras palabras.
ahí se va a encontrar el centro neumotáxico. Neumotáxico. Este centro neumotáxico básicamente se va a encargar de parar la inspiración, de reducirla y de poder controlar la frecuencia respiratoria y la profundidad de las respiraciones. Este centro neumotáxico básicamente, cuando este centro neumotáxico da señales fuertes, la inspiración dura menos. Tienes que entender esto, que básicamente el proceso de la inspiración no son básicamente impulsos instantáneos, porque si fuesen impulsos instantáneos, respiraríamos así. Si fueran impulsos instantáneos, pero fíjense que los impulsos son en forma de rampla. ¿Por qué forma de rampla? Porque cuando ustedes respiran, se dan cuenta que va ascendiendo como una rampla y luego bajando al momento de la expiración. Fíjense que los impulsos que tenemos para la respiración no son instantáneos, no son impulsos instantáneos. Si fueran instantáneos serían... Son impulsos en forma de rampla. Si ustedes leyeron bien respiratorio, van a saber por qué digo rampla. Dice en el Guyton y en las diapos del doctor. En forma de rampla, ¿por qué? Porque la inspiración primero dura 2 segundos. 2 segundos de inspiración, se corta y luego 3 segundos de expiración. Cuando ustedes respiran son 2 segundos de inspiración, meten aire y luego 3 segundos de expiración. Botan aire. Ahora, el centro neumotáxico lo que hace básicamente, vamos a recapitular, aquí es una gráfica. Cuando ustedes inspiran, duran 2 segundos, se alzan, dura aproximadamente 2 segundos. Y cuando ustedes expiran, dura aproximadamente 3 segundos y va bajando la rampa, 3 segundos. Eso es lo normal, cuando inspiramos, expiramos. Eso se llama rampla, la rampla inspiratoria. La rampla inspiratoria, perfecto. Entonces el centro neumotáxico, vamos a poner otra gráfica, cuando envía señales fuertes en este centro neumotáxico, hace que la inspiración dure hasta 0.5 segundos, o sea, mucho menos. O sea, hace que la respiración sea más corta y que por ende la expiración igual sea corta, otro 0.5. Eso es lo que hace el centro neumotáxico. Hace básicamente que las respiraciones duren menos. Si las respiraciones duran menos por el centro neumotáxico, ¿cómo va a estar la frecuencia respiratoria? Piensa, la respiración aumentada. Exacto, porque el que respira menos va a tener que respirar más rápido. Entonces va a tener que aumentar su frecuencia. ¿Ven? Primer punto, centro neumotáxico corta la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria. Ahora, ¿cómo va a estar la profundidad de las respiraciones? Si es que dura solamente 0.5 la inspiración. ¿Cómo va a estar la profundidad? Baja. Baja, porque fíjense ustedes que casi apenas meten aire. Es cortingo, no hay profundidad. Es por eso que la profundidad es baja cuando se estimula el centro neumotáxico. En cambio, cuando no hay estimulación o se secciona este centro neumotáxico por alguna razón, la rampla es distinta. Cuando se secciona esta parte, la inspiración puede llegar hasta ser hasta 5 segundos. Y la expiración igual otros 5 segundos. Ahora, cuando no hay estimulación del centro neumotáxico, ¿cómo va a estar la frecuencia respiratoria? ¿Cómo va a estar esta frecuencia? Cuando no hay estimulación. Baja. Exacto, baja. Porque son más largas tus respiraciones. ¿Y tu profundidad? ¿Y tu profundidad? Amplia, va a estar alta. ¿Por qué? Porque, fíjense, respirar 5 segundos es mucho más profundo que respirar 0.5. ¿Se entendió? Entonces eso es lo que hace el centro neumotáxico. Es un centro que se encarga de inhibir la inspiración, cortar la rampla en otras palabras. ¿Ok?
y se encarga de elevar la frecuencia respiratoria y disminuir la profundidad. ¿Y cuál es el centro que se encarga de la inspiración? ¿Qué grupo de neuronas? De la inspiración. ¿Qué grupo de neuronas es? Dorsal. Del Grupo grupo dorsal. 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 El de la expiración, Del Ventral. grupo ventral. ventral. Muy bien. ¿Y el centro, cuál es el centro que se encarga de aumentar la frecuencia respiratoria, disminuir las profundidades y disminuir la inspiración? Centro neumotáxico. Centro neumático. Muy bien. ¿En qué parte del tallo encefálico se encuentra el centro neumotáxico? En la protuberancia superior. En la porción superior de la protuberancia, más específicamente en su región dorsal, o sea, su espalda. Y las otras dos se encuentran en el bulbo. Lo que es el grupo de neuronas, el grupo dorsal, que es de la inspiración, está en la pancita del bulbo, o sea, en la parte ventral. Lo que es el grupo de neuronas ventral, que es de la expiración, está lateralmente. Eso. Ya lo otro no es tan importante. Por ejemplo, como dato extra, lo cual no es necesario que se aprendan porque no he visto que pregunte el doctor, el grupo dorsal se encuentra específicamente en la parte ventral del bulbo, pero más específicamente en el núcleo del tracto solitario. En el núcleo del tracto solitario. Por ejemplo, el centro neumotáxico se encuentra en el núcleo parabraquial. En el núcleo parabraquial. Y lo que son las neuronas del grupo ventral que están lateralmente se encuentran específicamente en el núcleo ambiguo y la otra en el núcleo retroambiguo. Bueno, con William era necesario aprender eso, pero con Méndez lo último no es necesario. Solamente esto, que sepan qué es el grupo dorsal, qué es el grupo ventral y qué es el centro neumotáxico. ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas? ¿Se entendió? No hay dudas, ¿no? ¿Qué pasó?